verso 16. Y siempre nos olvidamos de alguien, siempre va a haber una célula, un departamento, siempre, y eso que está todo anotado, pero bueno, son cosas que pasan en el vivo. Les recuerdo que a partir de este miércoles próximo tenemos la semana del clamor, donde vamos a estar el día miércoles, vamos a estar abriendo el cofre. Miércoles tenemos en este lugar, miércoles, jueves y viernes a las 20 horas nos congregamos acá, donde vamos a estar orando. Y a partir del jueves, viernes y sábado va a haber testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Aquellos que lleven su sobre y vean todo lo que Dios ha respondido de todas las peticiones en el año, es donde va a tener la posibilidad de contar el testimonio, ¿sí? Y el día domingo próximo tendremos Santa Cena en este lugar y donde vamos a estar cerrando el cofre. Los líderes de célula se van a llevar los nuevos sobres y las nuevas planillas de peticiones y le van a explicar todo, ¿sí? Todo se lo van a explicar en su célula. ¿Amén? Amén. O sea, si no entendió algo, pregúntele a su líder. Y si el líder no entendió, pregúntele a su pastor. Pero para que todos demos la misma información. Lucas capítulo 4, verso 16 dice la Biblia: vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio un libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? ¿Saben que como título tiene, esta prédica tiene un título propio, que vas a hacer vos propio, porque se llama Mi Propósito? ¿Cómo se llama? Mi propósito. Tu propósito, no el mío. ¿No? Se llama Mi Propósito. Nosotros, y todos los que estamos en este lugar, en algún momento de nuestra vida nos preguntamos nos hicimos esa pregunta filosófica, ¿no? Existencial, que ¿para qué estamos? ¿Para qué vinimos? Y saben que la iglesia cumple una función excepcional, espectacular, no solamente acá, sino en la sociedad. Vos sos líder de célula, estás encargado de un departamento, estamos trabajando en todas las áreas a nivel social dentro de la iglesia, ¿no? O dentro de la sociedad, pero tenemos un propósito específico que es para el cual Dios nos llamó. Dice la Biblia que Jesús, estando en el templo, agarra el libro del profeta Isaías y se pone a leerlo y empieza a descubrir, por así decirlo, el propósito. Y lo primero que dice él, en el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mirá lo que dice, ¿no? Dice que está sobre vos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Saben que vos podés tener un título? El otro día, yo creo que lo compartí en este lugar, cuando veníamos de Santiago del Estero con el pastor Tony y el pastor Martín, que habíamos ido a un pueblito de Santiago a inaugurar una iglesia, veníamos hablando, entonces yo decía: el título que nosotros vamos a tener el día que muramos, el día que estemos en la presencia de Dios, es el único título que Dios nos va a llamar, que es el de hijo. Es más, la Biblia dice que no va a decir siervo inútil. En lo poco fuiste, medio fuerte el Señor, ¿no? Pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, ¿no? Pero es el único título. Dios no va a cuando el día que vos vayas a decir: no, ahí viene mi pastor, mi líder, mi evangelista, mi ingeniero, profeta, mi médico. No, él te va a llamar por tu nombre. Y el título que Dios te va a tener, y el título que a vos y a mí nos tiene que importar, es el de hijo. Somos hijos de Dios. Y no importa más nada. Si nosotros podemos entender que el único título y la única identidad que tenemos en Dios es como hijo, todo lo que hagamos
hagamos, ¿sí? Todo lo que hagamos, parte del decorado, diría Moria Casar, ¿no? Todo lo que hagamos, títulos, células, departamentos, que son necesarios para la vida de la iglesia, sí, son súper necesarios. Porque la iglesia se maneja bajo ese orden. Si no hubiese líderes de célula, no todo el mundo podría ser pastoreado, porque no nos alcanzaría las horas para hacer consejería. De hecho, cada vez que entro aquí en la iglesia, me dice, no te olvides de mí, no te olvides de mí, no, cierto, que tenía que hablar con vos, me acuerdo de María, ¿no? Que fue la que me dijo ayer. Cierto que tenía que hablar, porque no nos da a veces el tiempo para poder charlar o para poder aconsejar. Por eso están los líderes de célula, para que puedan pastorear, para que puedan sostener, para que puedan animar también a la célula, ¿no? Pero esa es la función. O sea, ¿cumplimos una función extraordinaria? Sí, pero no es todo. No es todo, porque cuando estemos en la presencia de Dios nos va a llamar con un título, nos va a llamar como hijos, porque somos hijos y cumplimos un propósito. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y parte de ese propósito tiene que ver con esto que les quiero compartir ahora, que dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el propósito, dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿cuánto hace que no nos acercamos? Y no estoy hablando de un pobre económico, sino un pobre del espíritu. Un pobre que a veces llegamos, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado a este lugar como bien pobre de espíritu? Que ya no dábamos más, que no podíamos más. Y el propósito de Dios, ¿sí? El propósito de Dios, ese ungimiento con el Espíritu Santo, tiene que ver porque no en vano Jesús abrió el libro del profeta Isaías, y no por coincidencia justo se puso a leer eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y las buenas nuevas tienen que ver con el Evangelio, con las buenas noticias. Con esas noticias que nos alegran el día, que nos alegran la vida, que nos alegra, que nos cambian las perspectivas. A veces llegamos a este lugar con así última fuerza y viene alguien que dice, qué bueno verte, qué bueno que estás acá, qué buena es tu labor, qué bueno que verte, como dijo hoy Laura de Mari y Daniel, qué bueno verlos. Esas son buenas noticias. Porque vos decís, ¿se acordaron? Pensaron en mí. Fueron a tu casa, golpearon la puerta, te mandaron un mensaje de texto, te preguntaron cómo estabas. Esa es nuestra labor, ese es el propósito. Dar buenas noticias a los pobres de corazón, aquellos que sufren. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes, ¿no? Estábamos ministrando en un momento, ayer predicó Diego, si usted se la perdió. Bien, tuvimos una reunión anoche, qué linda reunión y qué lindo testimonio, porque fue una prédica de testimonio que contó Diego. Qué bueno, muchos de los que estamos acá, bueno, yo no conocía la historia, ¿no? Pero muchos no conocían la historia de Diego. Pero él dijo algo, en el momento que estábamos acá en el altar, yo les pregunté en la iglesia si podían sentir como se sentía tan fuerte el espíritu de abandono, ¿no? Entonces teníamos a todos nuestros jóvenes acá en este lugar, y yo le pedí a la iglesia adulta que se acercaran y que abrazaran. Porque los adultos, hoy nosotros, aquellos que ya pasamos los 30 años, que ya no estamos dentro del complejo de Peter Pan, ¿no? En la adolescencia eterna, tenemos la capacidad de habernos sobrepuesto o ser residente a ese espíritu de abandono, de que papá no estuvo, de que cuando yo lo necesité no estaba, cuando yo necesitaba un consejo no estuvo. De hecho, ¿saben qué? Yo estudio psicología social, ¿no? Porque ya, gracias a Dios, si así Dios lo permite, a mitad del año que viene yo me gradúo. Y me gradúo de las 2 carreras, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estoy ahí, ya estoy ahí acuñando el título. Y estamos hablando sobre la violencia de género. Y la mayoría de las personas violentas tienen que ver con una problemática en la imagen paterna.
en la imagen paterna, ¿no? El 90% tiene que ver con eso. Y estábamos charlando de ello, y cuando yo lo veía a los chicos, yo digo, nosotros nos hemos sobrepuesto a eso, somos residentes. Pero en el caso de los jóvenes, ahora pensemos, hagamos un ejercicio. Pensemos cuando éramos nosotros adolescentes, que pensábamos que mamá no nos quería, que papá no nos quería, que por qué nacimos en esta familia, que dónde está mi papá, que mi papá murió, que mi papá no está, ¿no? La imagen paterna. Y nos costaba incluso hasta vivir con eso. Nos costaba incluso hasta vivir. Después fuimos creciendo, fuimos formando nuestra familia, tratamos, ¿no?, inconscientemente de borrar esos recuerdos y llevarlos, porque la mente trabaja de esa manera, ¿no? Los llevamos y los guardamos en el inconsciente, y en algún momentito viene un estímulo en nuestra vida y salta esa melancolía de recordar a papá o recordar el abandono. Pero ayer, en nuestros jóvenes se sentía mucho eso, en nuestros adolescentes, porque no lo saben manejar, no saben cómo manejar esas emociones que invaden el corazón a veces, ¿no? Entonces cuando la iglesia adulta abraza, sostiene, está cumpliendo la labor. Porque cuando el Salmo 23 habla acerca del alma, ¿no?, que dice, Jehová mi pastor me afrontará, en lugar del delicado pasto me hará descansar, confortará mi alma, habla de abrazar el alma, ¿no? De abrazar, sostener el alma, apuntalar el alma. Y eso fue lo que pasó ayer. Por eso esa es la función de la iglesia, es apuntalarnos. ¿Cuántas veces alguien de acá vino y te sostuvo y te dio un abrazo o una palabra y sostuvo tu alma? O juntó con el abrazo, ¿no? Porque a veces somos los brazos extendidos de Dios y con ese abrazo juntó todos los pedacitos rotos que estaban dando vuelta y lo fue Dios armando a través de ese abrazo, fue armando a través del rompecabezas de tu corazón, de tus emociones, ¿no? Y esa es la función de la iglesia. Por cuanto no quiero, dice, para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué importante es esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Saben lo que es un quebranto? ¿Te sentiste alguna vez quebrantado? No quebrantado por Dios, sino quebrantado vos. Porque eso es otra cosa, cuando el Espíritu Santo nos invade y nos quebranta. Pero no hemos sentido, en más de una ocasión hemos sentido eso, que nos rompimos, parece. Nos quebrantamos, se nos rompió todas las estructuras que nos sostenían. Eso es un quebranto. Eso es un quebranto. El quebranto viene a través de hasta ese gemido, ¿no? Cuando vos estás diciendo, que viene esa agonía que nos invade, nos inunda. Dice la Biblia, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Libertad a los oprimidos, ¿no? A veces estamos oprimidos por fuerzas que operan alrededor nuestro, por malas decisiones, por pactos, por cosas que hemos hecho o que hemos o malas decisiones o puertas espirituales que hemos abierto en nuestro hogar, y eso tiene que ver con llevarnos cautivos, lleva cautivo todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, estamos cautivos es como que estamos al azar, ¿no? A todas esas fuerzas que operan alrededor nuestro. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. Y quiero hablarte de esto, ¿no? De 3 puntos con respecto al año agradable del Señor. Porque está hablando del año del jubileo. Está hablando, cuando él dice, porque abre el libro de Isaías, Jesús, pero no habla acerca del día de la venganza como habla el profeta Isaías, sino que dice, a pregonar el año agradable de Dios. Y el año agradable de Dios se divide en 3 partes. Lo primero que quiero hablarte, ¿sí?, es que el año agradable de Dios era un año de reposo. Era un año donde la gente, el pueblo trabajaba durante 7 años la tierra, y ese año, el año agradable de Dios, era donde la tierra hacía reposo, no trabajaba más la tierra.
La tierra hacía reposo, descansaba. Y cuando nosotros, y vos y yo, cumplimos la función de predicar el año agradable de Dios, estamos hablando del reposo. Estamos hablando de llevar a la persona con ese corazón quebrado, roto, a reposar en Dios. El año, vamos a pregonar el año de reposo. El año donde nosotros podemos descansar. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En Él encontramos descanso. La tierra debía reposar. El reposo es un principio divino, ¿no? Dice para el pueblo de Israel, no era solamente descansar, sino que el reposo los iba a llevar a confiar en Dios. El reposo los iba a llevar a confiar en Dios. ¿Saben que cuando nosotros, y este es un principio, ¿no? ¿Cuándo nos acordamos de darle a Dios lo que le corresponde a Dios? Cuando nuestra economía va a un reposo, ¿no? Reposa ahí, y ahí nos acordamos que tenemos que confiar y depender de Dios. Porque mientras todo está bien, mientras estamos bien económicamente, mientras no tenemos problemas, donde no hay deuda, donde no puedes pagar la luz, el gas y todos los impuestos que conlleva vivir, podés comer, no hay problema. Pero cuando te ves apretado, cuando estás ahí, es ahí donde te acordás de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y en ese reposo económico donde nosotros nos llevamos y donde Dios nos lleva a confiar en Él. Cuando toda la situación se desborda, y donde nosotros confiamos en Él, el pueblo sabía este principio, porque ese año no se trabajaba la tierra. En el año del reposo, la tierra quedaba en un total de silencio. Nadie tenía el derecho o el privilegio de trabajar la tierra. La tierra tenía que reposar. El año agradable del Señor es un año de libertad. La tierra volvía a su dueño central, ¿no? Que Dios se liberaban a los esclavos y siervos. Ese año, el año del jubileo, el año agradable de Dios, era el año donde los esclavos eran libres, donde los dueños, como ya la tierra trabajaba, entonces lo que hacía el dueño era liberar a los esclavos, ¿sí? Y los que estaban presos también eran libres. Esclavos y siervos eran libres. Dice que ese año se tocaba un cuerno o trompeta para dar inicio al año de jubileo. En Cristo, vos y yo, tenemos la verdadera libertad. Por eso cuando Jesús se para y dice, vamos a proclamar el año agradable de Dios, es el año de la libertad. Hoy hablábamos un poquito, ¿no?, al principio, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios es el que hace libre nuestra mente, el que liberta nuestro corazón, el que nos hace verdaderamente libres. En Dios encontramos verdaderamente la libertad. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice, vamos a proclamar el año agradable de Dios, está hablando de darle libertad a todo lo que nos ha presionado. Cuando vos cumplís la función de hablarle al otro, o hablar a tu prójimo acerca de esto, de llevar estas buenas nuevas, estás abriendo puertas, estás abriendo las puertas de la cárcel, estás haciendo que la presencia de Dios inunde y llene cada lugar de la persona que hay momentos en donde nosotros le permitimos a Dios obrar por parte. Es como que vos le agarrás y le decís, hasta acá te dejo, ¿no? O cuando Dios nos acorrala o arrincona. Durante mucho tiempo quizás el Espíritu Santo te estuvo buscando, pero te tuvo que arrinconar para que vos le entregaras todo. Para que no te quedes con nada. Que no te quedes con ese 1% quizás. No, Dios quiere todo. Me he pensado que Dios quiere todo de vos. Y por último, ya voy a pedir a los chicos de la alabanza que me acompañen, que tienen una menos. El año agradable del Señor era un año de perdón.
Y acá me quiero detener. Mirá lo que te saludó y decirle, uy. Y escuchen esto. En el año agradable de Dios, no solamente era un año de reposo, era un año de libertad, sino era un año de perdón. La mayoría de las personas que no podían pagar la deuda y se vendían a sí mismos, ¿sí? Ese año la gente perdonaba las deudas. En el año agradable de Dios, era el año del perdón, se perdonaban las deudas. ¿Cuántos deben plata acá? No levanten la mano. Vos imaginate, señor, qué tema, ¿no? Vos imaginate que ese día venga la persona y te diga, bueno, a partir de hoy no me debes más nada. Estás libre de tu deuda. La gente esperaba este momento. El año agradable de Dios es el año del perdón. Yo podía pensar en esto hoy, ¿no? Y yo digo, ¿a cuánta gente tenés que perdonar? Me preguntaba yo mismo también, ¿no? ¿A cuántos tenemos que perdonar? ¿O a cuántos tenemos que pedir perdón? ¿Cuántas veces nuestro corazón se llenó de amargura por cosas que otros hicieron que no la merecíamos? Me voy a pensar un poco en esto, no podía pensar en mi hermano de sangre, en mi familia. Cuando Jesús abrió el libro y dijo, vamos a proclamar el año agradable de Dios, vamos a proclamar el año de reposo, el año de libertad, pero también el año de perdón. Perdonar es algo tan complejo, soltar a la persona que tenés entrada ahí por una deuda y soltar y abrir la puerta a tu corazón también, porque a veces nos llenamos de tanto dolor, tanta amargura. El año agradable de Dios tiene que ver con eso, con aprender a perdonar. A perdonar a aquel que te lastimó, a aquel que dijo algo sobre tu vida. Ponete de pie, por favor, ¿no? Quiero contarte algo. Mientras vos vas tomando tu hora, ¿no? Perdonar al que más daño nos hizo. ¿Saben que las personas que más nos lastiman son las personas que más amamos? Por eso generan ese daño tan profundo en nuestra vida. Si no, pregunten a las mujeres, a las casadas, ¿quién es la persona que más te lastimó? Y te van a decir, ¿quién? ¿La de un retito que te he borrado? Porque son las personas que más amamos y son las que nos terminan lastimando, ¿no? Pero también son las personas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Y cuando Jesús, me llama la atención esto, porque cuando Jesús se pone a hablar, dice que va al lugar donde él creció, agarra el libro del profeta Isaías y empieza a enumerar todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios en su vida. Pero en lo último termina diciendo, vamos a empezar a pregonar o a hablar sobre el año agradable de Dios, ese año de jubileo. Estamos a 30 días, solo a 30 días, para que se nos vaya el 2024. A 30 días. Nada más que eso. El tiempo cronos es un tiempo que no se detiene, que avanza, no se detiene ni por vos, ni por mí, ni por nadie. Pero que este sea el tiempo, el año para vos, antes de que se termine, del perdón. Donde vos puedas perdonar. Y donde puedas pedir perdón. Yo recuerdo
recuerdo, yo le voy a hacer cantar a los chicos acá. Cuando yo era adolescente, que éramos adolescentes, cantamos una canción que decía: yo te amo en el amor del Señor, porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey, ¿no? Y llorábamos, me acuerdo que era en el estado de Mendoza, rezaba y lloraba, porque ¿dónde no hay, en qué iglesia no hay problema? ¿En qué iglesia no hay roce? ¿En qué iglesia no hay chisme? Miren que ya hace 3 años que vengo hablando de los chismes, son chismosos. Pero ¿en qué iglesia no hay? Y recuerdo que cantamos esa canción y yo te amo en el amor y la habíamos sacado del cuero, estábamos ahí todos regañados, uno por acá, uno por allá, pero cuando cantamos esa canción nos abrazábamos, nos pedíamos perdón y volvía a restaurarse, ¿no?, la armonía dentro de la iglesia. Volvíamos a compartir esa hermandad tan linda que nos une, ¿no? Ese ADN que nos identifica como hijos. Y a veces permitimos que ese dolor, ese rencor, ese malentendido. ¿Saben que el 80% de los malos entendidos vienen por pensamientos que están dando vuelta en nuestra cabeza? Y el 90% de esos pensamientos son irreales, son cosas que no sucedieron y van a suceder. Simplemente invaden nuestra mente y nos hacen pensar, ¿no? Es que yo pasé por acá y lo vi a Juan. Y Juan le estaba mirando cuando no, pero yo pensé que me estaba mirando a mí y Juan me saludó. Entonces yo pienso con mi mente: Juan me saludó, Juan debe tener un problema, Juan debe estar hablando de mí, Juan seguro que se está juntando con otro y que me está sacando el cuero. Y esos pensamientos me invaden, me sacan la paz, ¿sí? Y el 90% de todo eso que yo pensé no era real. No era real. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el temor es una de las emociones más fuertes que nos invaden cuando no tenemos seguro ni dónde estamos ni con quién estamos. El verdadero amor no solamente echa fuera el temor, echa fuera la envidia, echa fuera el rencor. El verdadero amor echa fuera el dolor. El verdadero amor nos hace abrir la puerta para pedir perdón. Porque nos equivocamos. ¿Sí? Nos equivocamos. El verdadero amor es el que nos puede hacer: che, mirá, yo estuve hablando mal de vos, perdoname, ¿te está pasando algo? ¿Te puedo ayudar? Porque si no, ¿qué hacemos con vivimos con ese resentimiento? Quizás no tienes a nadie acá que te tenga que pedir perdón, pero sí quizás tenés a alguien de tu familia que tenés que arreglar una situación. Quizás hay alguien de tu entorno que tienes que hablar y decir: mira, vamos a proclamar el año agradable de Dios. El año agradable de Dios. Ese año donde dejar que la presencia de Dios nos inunde y nos llene y nos abrace y nos sostenga, ¿no? El verdadero amor echa fuera todo. Todo. Pero a veces dejamos, ¿no?, y nos permitimos que nos inunde esa amargura en nuestro corazón. Dice que en una sala de un hospital había 2 personas, uno con problemas de riñones y otro con problemas en sus pulmones. Por prescripción médica le pidieron no le permitían tener ningún tipo de tecnología, ni celulares, ni televisor, nada que pudiera perturbar la tranquilidad de ese lugar. A uno lo pusieron, dice, en una camilla, en una cama al lado de la puerta que daba al pasillo del hospital. A otro lo pusieron sobre el ventanal. Todos los días hablaban, ¿no? Hasta que uno, el que tenía problemas de riñones, le dice que estaba sobre la ventana y le empieza a contar qué es lo que podía ver, por eso podía mover. Entonces el de la ventana empieza a mirar sobre la ventana y empieza a contar, y le empieza a decir: ya veo a la pareja de novio que otra vez a las 3 de la tarde se volvió a sentar en el mismo banco. Las plazas tienen un lago, dice, donde hay cisnes, donde hay patos. Debe haber una escuela cerca, dice, porque salen los chicos siempre a la misma hora, se escuchan los gritos. Las mujeres, las mismas vecinas, dice, se juntan a hablar y a chusmear a la misma hora.
dice, contame más. Y mirá, veo esto, el atardecer es hermoso, se ve el cielo, la luna, el sol. Pero iba contando todo a medida que iba pasando la hora. Iba contando todo lo que veía, todos los días le iba contando. Hasta que un día, que estaba sobre el pasillo, empieza a sentir esto que no lo gusta a nosotros, que se llama envidia. Con un poquito de rencor, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga más oportunidades que yo? Está sobre la ventana, puede mirar las cosas, yo no puedo ver nada. ¿Cómo puede ser que tenga la capacidad, pueda estar en un lugar que me correspondía estar a mí? ¿Cómo puede ser que ¿sí? pueda disfrutar de la vista de afuera y yo estar acá y lo único que veo son las enfermeras pasar por el pasillo? Y el corazón se le empezó a llenar de amargura y de dolor. Hasta que yo digo, no quiero saber más nada, no quiero más nada de lo que pasa. No quiero saber si pasan los chicos, si las mujeres que están hablando, no quiero saber de los patos, de los cisnes, del lago, no quiero saber más nada. Una noche estaba sobre la ventana, así que empieza a toser. Empieza a toser. Aparentemente un virus intrahospitalario. Lo llevan a cuidados intensivos, terapia intensiva, y nunca más volvió. ¿No? Murió. El que estaba enfermo de los riñones sobre el pasillo, pidió que lo trasladaran a la cama de al lado, donde estaba su compañero de cuarto, que ya no iba a volver. Entonces los médicos le dijeron que sí, lo trasladan, y cuando lo acomodan, dice que ve por la ventana, quería ver todo lo que el otro veía. Y cuando ve por la ventana, dice que abre la ventana y lo único que encuentra del otro lado es el paredón de un edificio que estaba en ese lugar. Entonces entendió que todo lo que la otra persona le decía era para alegrarle el día. Que todo lo que la otra persona le iba contando era para hacerlo mejorar. ¿Saben que se llenó de amargura se enfermó más? Y está comprobado científicamente, y aquellos que trabajamos con la salud mental, que la persona con amargura, con resentimiento, con dolor, con falta de perdón, con envidia, son las personas que viven menos. Y son las personas que menos capacidad tienen para manejar sus emociones. No hay inteligencia emocional. Porque cuando vos soltás, incluso cuando vos le pedís perdón a Dios, yo el otro día, me hizo acordar de una prédica, ¿no? Que yo no me acordaba, ¿no? Yo no me acordaba acerca de las piedras. Y después cuando ella me lo contó, me empecé a recordar. Las piedras en la Biblia se utilizaron para varias ocasiones. A Esteban lo agarraron y lo apedrearon, hasta matarlo. El apóstol Pablo lo arrojaron fuera de la ciudad y el tipo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. A la mujer adúltera, todos tenían la piedra en la mano. La habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Yo no sé quién era más pecador, si el chismoso, el chusma que estaba mirándola, o la mujer que estaba cometiendo adulterio. Y cuando Jesús la llevan ante Jesús para ver qué es lo que iba a decir Jesús, dice que Jesús escribiendo en tierra, se pone en pie, la mira, y le dice, no, mujer, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos empezaron a esconderlo o a tirarlo. Y entonces le hace una pregunta a la mujer y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Piedras que se utilizaron a veces para arrojar hacia otro. Pero hubo alguien, el rey David, que supo utilizar las piedras para vencer un gigante. Entonces vos tenés la oportunidad de agarrar la piedra y tirarla contra tu hermano, o de agarrar la piedra y direccionarla a la frente de tu gigante. Podés hacer que tu hermano caiga o que caiga tu gigante. Esa es una decisión personal. Ambas traen consecuencias. Porque ninguno de los que estamos acá podemos decir, yo tengo la capacidad de agarrar la piedra y tirar contra mi hermano.
Porque ninguno estamos libres del pecado. Ninguno. Entonces cuando Jesús predica y se pone en pie y dice, vamos a proclamar el año del jubileo, el año agradable de Dios, está hablando, es decir, vamos a predicar y vamos a hablar sobre el perdón, que sea el año del perdón. Agarra a la persona que te haya hablado, o si tenés algo que arreglar con alguien, esta es la oportunidad. Pero si no, agarra a la persona que te haya hablado, o los líderes, agarren su celular y tráiganlo para aquí para el altar.